La mañanera de Ángel Sabatina. Antes de cualquier otra cosa, una disculpa por no haber subido mañanera ayer viernes, pero la llegada con, ¿qué le diré a usted? Como 2 horas y media de retraso, total que llegué aquí a la casa como a las 2:30 de la mañana. No fue culpa de Aeroméxico, sino de la saturación y el desastre que es la Terminal 2 del aeropuerto. Ni una central camionera tiene tales desarreglos e incomodidades para los pasajeros. Es increíble cómo López decidió, simplemente por una venganza o por soberbia, cancelar la construcción del nuevo aeropuerto. En fin, se acerca ya este lunes la realidad de la pesadilla en la que se ha convertido, gracias a la gobernación de López, este país. Él ha anunciado que este año va a serenar al país y que además va a haber crecimiento. Yo no sé por qué la gente o millones de seguidores de López creen que eso es cierto. Yo no sé si usted ha visto en la televisión esos infomerciales de un grupo de bandoleros que usan la religión para estafar a la gente. Entre ellos Pare de Sufrir y otros por el estilo, muchos de ellos colombianos, que han encontrado en México una mina de oro casi inagotable. Nos viene de lejos en el tiempo y la historia creer en milagros, en la magia, en la generación espontánea. Si bien eso se había mantenido circunscrito a la vida personal, es de alguien que quería enamorar a una mujer o una mujer a un hombre, en otros casos una pareja que se separa producto de una infidelidad, etc., y acudían a estos charlatanes con miras a resolver ese problema, y que le hicieron a usted un trabajo y que por aquí y por allá. Sin embargo, a fuerza de mantener esas charlatanerías vivas y además ganando mucho dinero los que las propalan, esto ha traspasado la etapa de la esfera privada y ha llegado a la economía. Hoy no dudo que haya millones y millones de mexicanos que piensan que este año 2020 va a ser un muy buen año para ellos porque López ya lo dijo. Yo quisiera pedirles a esas personas que de buena voluntad y además con una gran honradez intelectual piensan eso. Yo les pediría sinceramente y con todo el respeto que puedo tenerles, que es mucho, piensen objetivamente, al menos que lo intenten. En materia de crecimiento económico y de construcción de una democracia en el país que ustedes quieran, no es cuestión de magia, no es cuestión de desearlo y automáticamente se concede, se concreta eso. No, la magia es una invención en una etapa de la humanidad donde la ignorancia de los fenómenos naturales era la regla. Hoy, cuando conocemos de economía mucho, es decir, hay instituciones que se dedican desde hace siglos a estudiar la economía, más de 100 años o 100 años, instituciones que han estudiado los ciclos económicos, en el siglo XX estudios profundos en torno a la inflación, qué es, cómo se genera, etc. De tal manera que lo que vemos hoy en México es una desgracia que nosotros mismos hemos creado, o más específicamente, López y los suyos, su equipo cercano, con sus ideas erróneas en torno a la economía y su crecimiento. Tampoco sabe de finanzas públicas, mucho menos de la eficiencia en el uso del gasto público. De tal manera, pues, que estuvimos el año que recién terminó en medio de una tormenta perfecta. Eso ha generado una tendencia, particularmente en lo que se refiere
al decrecimiento de la economía mexicana. Para que nosotros podamos recuperar la senda del crecimiento, por pequeño que fuere el porcentaje, tenemos primero que detener la caída de esta economía que va en picada. Y eso será por allá a fines del segundo trimestre o principios del tercer trimestre del año próximo. Le decía pues que en materia de crecimiento económico, de consolidación de las instituciones, de construcción de una democracia, no existe la magia, no existen los milagros. Lo que existe, y se ha probado hasta la saciedad en decenas de países en todos los continentes, en todas las regiones del mundo, que debe uno aplicar políticas públicas correctas, que debe uno tomar en cuenta ciertas reglas producto de la experiencia en otros países y rodearse de especialistas que puedan alimentar al gobernante con las mejores opciones para que él, en base a una evaluación interna, decida cuál ruta tomar o qué política aplicar. López, un hombre, dicen, profundamente religioso, es algo que yo no compro, yo creo más bien que es un hipócrita, usa la religión o algunas cosas de alguna religión para controlar a grandes grupos de la población. Una persona profundamente religiosa no es una persona soberbia, no es una persona que insulta a tiro por viaje a sus conciudadanos. Es una persona que reconoce sus limitaciones y corrige los errores cometidos. López hace todo lo contrario de eso. En consecuencia, afirmar que él tiene valores humanistas no pasa de ser una perversidad con miras a controlar a buena parte de la población mexicana. Usted piensa, entrados ya en la magia, que habrá dinero de una manera así al adabra cadabra, patas de cabra, como solíamos decir cuando éramos chamacos, que va a haber dinero para la refinería de Dos Bocas, o para el Tren Maya, o para el aeropuerto de Santa Lucía, y que va a funcionar este sistema aeroportuario con 3 aeropuertos al mismo tiempo, etc. Dice uno, no puede ser que alguien crea eso, más en las condiciones en que ya es más que evidente la carencia de recursos. Ahora alguien dirá, Ángel, es que sí hay mucho dinero. Es cierto, sí hay, pero López ha tomado de esa masa dispuesta para la inversión, le ha quitado a programas básicos fundamentales para llevárselos a los programas en los cuales él ve una gran rentabilidad electoral. El sureste mexicano regalando dinero sin ton ni son, pensando que eso se traducirá el año próximo, el 2021, en votos para su partido y para sus candidatos. Para agravar esta situación, tenemos una parte de la sociedad que podría yo calificar sin ánimo de soberbia, nada, sino la más educada en la historia del país. Millones de mexicanos que tuvieron acceso, gracias a las transformaciones que ha sufrido nuestro país en estructura económica, etc., llegaron a la educación superior, y millones más llegaron a la educación media superior. Esos mexicanos que podríamos llamar la clase media, es sorprendente verificar su apatía y desinterés por lo que está pasando en México. Tal parece que ellos se van a salvar o nada les va a afectar. Ya tuvimos una probadita el año pasado cuando varias decenas de miles de cuadros altamente calificados del sector público fueron echados a la calle sin miramiento alguno. Es sorprendente, pues, esas dos cosas. Primero, cómo millones y millones de mexicanos creen que la economía se va a corregir en esa caída que lleva, va a crecer casi por magia. Y por otra parte tenemos esa apatía y desinterés de millones de mexicanos de los sectores medios de la población. Esto configura otra tormenta perfecta.
para el año 2021 de no cambiar radicalmente esta situación. Primero, que los que creen en la magia económica digan eso no puede ser y empiecen a señalar las inconsistencias del discurso de López, y también que miles, cientos de miles de integrantes de las clases medias, de los sectores medios de la población, se salgan a la calle a manifestarse en contra de las políticas equivocadas de López. Si eso no se diere, tendríamos en el 2021 otra victoria aplastante de Morena que le permitiría controlar la Cámara de Diputados ellos solos, con 251 diputados, y de los 15 gobernadores, de las gubernaturas, perdón, que estarán en juego, quizás se pudiera llevar 12 o 13. De darse esa situación, espero que no, agárrese usted, porque quizá los próximos 12, 18 años estaríamos viendo más de la gobernación estilo López, y cualquier cosa podría suceder en este país. Muchas gracias por su atención, lo espero mañana en la Dominical, con algún tema que en estas condiciones creo que le va a parecer interesante. Muchas gracias.